Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45 ya en este martes 23 de agosto del año 2022 con el segmento ya de entrevistas y análisis con temas de coyuntura nacional. Esta noche vamos a abordar el caso del proceso penal en contra del presidente del periódico, José Rubén Zamora, y las pruebas que el Ministerio Público ha presentado, en concreto audios en donde el Ministerio Público acusa que se enmarcan varios delitos. 4 han sido los delitos, entre ellos vamos a hablar el de la Comisión de Tráfico de Influencias. Ese es el tema de esta noche. Antes saludamos a Marinés Rivera, como todos los martes acá en el estudio. ¿Cómo estás? Bien, Mario, qué gusto estar contigo de nuevo a las 8:45, hablando sin duda alguna, como tú dices, bueno, de estos temas que son de coyuntura. ¿Qué repercusiones sobre todo tiene para la justicia del país, ¿no? El haber escuchado hoy estos audios que se citaron o se pusieron en la audiencia contra pues el director del periódico Zamora. Así que por supuesto, vamos a hablar precisamente de este tema y para ello contamos con dos invitados que ya usted los conoce acá en la pantalla de Canal Antigua. Le damos la bienvenida al doctor en Derecho Penal Denis Cuesi y por vía Zoom al abogado y notario Rodrigo Quevedo. Muy buenas noches, doctor Cuesi, bienvenido, y al licenciado Quevedo también. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, gracias. Licenciado Quevedo. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. bueno, buenas noches a los dos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Doctor Cuesi, ahorita que lo tenemos aquí en el estudio para empezar con usted, pues si nos habla un poco respecto a sus primeras impresiones de esos audios que, bueno, están circulando ya en redes y en la audiencia también los pusieron el día de hoy. Cuéntenos un poco más respecto a su análisis. Gracias, muy buenas noches. Realmente es preocupante el tema de estos audios que están circulando porque solo evidencian la manipulación que se daba dentro de los casos, dentro de los diversos procesos en Guatemala. Tenemos sorpresas cuando nosotros hablamos de estos audios y yo realmente cuando Juan Carlos Monzón vino y señaló al presidente del periódico inicialmente, pues no había un sustento que se pudiera creer que en realidad una persona que utilizaba un disfraz de combate a la corrupción, de hecho hace una suscripción y combate la corrupción, era el promotor base de esta misma y que ningún medio lo podía señalar en ningún momento determinado. No obstante, viene esta persona de un banco y lograba, vamos a decir, dentro de un marco legal. ¿Por qué dentro de un marco legal? Tenemos que partir nosotros de la premisa que nosotros los ciudadanos guatemaltecos podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. El artículo 17 de nuestra Constitución establece que no son punibles las acciones u omisiones que no estén calificados como delito o falta. Dicho sea de paso, me llama la atención cómo muchísimos guatemaltecos vienen y critican la forma como esto se llevó a cabo. No obstante, hacen oídos sordos al fondo del asunto. Aquí, a todas luces, tenemos una persona que estaba influenciando a otra, un funcionario público, para obtener resoluciones determinadas, y a eso hacemos caso omiso. No obstante, yo quiero venir y quiero dejar en claro que no hay ninguna violación a ningún derecho constitucional, a ninguna garantía, no hubo una intromisión en las comunicaciones. Esta persona pone en evidencia y bajo su propia responsabilidad dentro de una reunión de conocimiento general todo lo que estaba pasando. ¿Para qué? Para poder venir y extorsionar a una persona para que éste pudiera seguirle proporcionando dinero en efectivo respecto de los resultados de un proceso en donde se habla de retrasar un proceso. No hay una parte dentro de este proceso que revele que hubo algo ilegal dentro de. Lo que hubo fueron medios contundentes para venir e ir al Ministerio Público y decir que lo que se iba allí a manifestar tenía un sustento y un respaldo legal. Eso como punto de partida para este caso.
Licenciado Quevedo, buenas noches, bienvenido a las 8:45. También conocer sus impresiones, su análisis respecto a estos audios que, como ya hacía mención el doctor Cuesi, pues han circulado y los escuchamos en la audiencia de primera declaración. ¿Cuáles son sus primeras impresiones respecto a ellos? Bueno, pues es muy interesante y comparto la opinión del doctor siempre y cuando las grabaciones las haya cometido esta persona particular sin ser, digamos que, un agente o una persona con el apoyo del Ministerio Público, de las autoridades, puesto que eso ya lleva otras implicaciones que están bastante desarrolladas en lo que es la ley contra el crimen organizado, ya que si ven esa ley que tiene un capítulo muy extenso sobre la forma en que se tienen que llevar a cabo grabaciones y la intercepción de comunicaciones entre particulares. Y estoy de acuerdo de que un particular puede hacer todo lo que la ley no prohíbe, sin embargo eso no aplica cuando es la autoridad, el Ministerio Público, la policía o investigadores, en que ellos sí necesitan de una orden de juez para hacer intercepciones de comunicaciones entre particulares. Vemos el caso de que si a uno graba a un extorsionista, no, obviamente uno no necesita una autorización ni resolución de juez para que esa prueba de la grabación donde viene el madero y lo está extorsionando tenga validez en un proceso. Obviamente hay que cotejar la voz, hay que identificar el origen y quien está realizando esa llamada, pero esa grabación que hace la víctima de una extorsión, de un abuso, o digamos que alguien filma una violación o un agravio o un ataque, pues esas grabaciones tienen validez, puesto que son realizadas por particulares, ya sea en forma accidental o en forma premeditada. Más no así, el poder del Estado tiene el derecho de hacer y grabar lo que le da la gana. Y regresando a este tema en específico, si es como se plantea de que esta grabación fue de alguien que escuchó en el altavoz o grabó del altavoz de una llamada entre dos particulares, pues entenderíamos que cumple con ser una prueba válida. Ahora, doctor Cuesi, justo respecto a este punto que mencionaba el licenciado Quevedo, digamos, ¿cuál es el proceso para admitir esos audios como prueba, para realmente darle esa validez? Esos audios, por ejemplo, pueden ser considerados como pruebas admisibles ante un juzgado, aunque hayan sido grabados, como ya decía el licenciado Quevedo, en un ambiente personal, sin consentimiento de los presentes. Digamos, ¿cuál es ese proceso, protocolo para realmente considerar esos audios válidos dentro de un caso? Sí, muchísimas gracias. Quiero traer a colación, quiero recordarles a ustedes dos casos en específico. Uno es el de la magistrada Blanca Stalin, que estamos ante la misma circunstancia y por una circunstancia de una grabación no autorizada por un funcionario público que solo puede actuar dentro del marco legal y que estuvo detenida o privada de su libertad por muchísimo tiempo derivado de esta llamada telefónica. Vamos a poner en contexto también la colaboradora eficaz Alejandra, la ex esposa del difunto Byron Lima, quien también vino y grabó al abogado Moisés Galindo, por lo cual él estuvo preso por muchísimo tiempo derivado de una escucha, y tomen en consideración que era cuando existía la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que le trasladó esas capacidades a la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Yo no sé cómo no se sorprendieron en aquel momento y venir y ponerse a pensar que eso sí podía ser ilegal, pues era un funcionario público quien estaba interviniendo dentro de este proceso, dentro de esta actividad, a sabiendas de que el principio de legalidad para funcionarios públicos es única y exclusivamente dentro del marco legal. De lo cual a mí me nace la pregunta acá, y es bien clara. ¿Será que es ilegal solo cuando se graba a periodistas, pero cuando se graba a abogados, como fue con la licenciada Stalin o con el licenciado Galindo, eso es válido? La respuesta es: estamos ante una sorpresa en donde no estamos valorando el fondo del asunto, sino estamos valorando la forma. Es el acto
reprochable a todas luces el hecho de que existía una negociación ilícita y que estaba tratando de venderse como tal ante el banquero, y le dice, mire, no tenga pena porque yo tengo la información de primera mano y usted la va a escuchar, dentro de una comunicación que estaban teniendo, que acertadamente él estaba dentro del ejercicio de sus funciones como ciudadano, haciendo lo que la ley no le prohíbe, y para ello necesitamos venir y decir, bueno, para que sea válido vamos a analizar el artículo 24 de la Constitución Política de la República. Dice, la correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Solo podrán revisarse o incautarse en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Aquí no estamos hablando de correspondencia ni documentos, pero vamos a ver de las interceptaciones telefónicas o medios telemáticos. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de tecnología moderna. Para que sea una escucha telefónica ilegal, yo tengo que poder venir y utilizar desde la UME o fuera de la UME algún tipo de aparato para poder interceptar sin que usted se dé cuenta su aparato celular. La pregunta acá es, ¿el banquero interceptó el aparato celular del señor Rubén Zamora? La respuesta es no. Él en ningún momento vino e interceptó ese aparato. Esa es una comunicación secreta y propia del señor Rubén Zamora, que hubiese podido venir y tener en privado aún estuviera en ese lugar, porque yo ahora mismo me suena el teléfono y yo podría tener una conversación aquí en privado que solo tendrían la voz de un interlocutor, pero no sabríamos qué dice la otra persona. Pero si yo quiero que esto se escuche, porque es la manera como yo les voy a convencer a ustedes de venderle mi trabajo, siendo un medio de comunicación que siento que vendía al revés. Dice que cobraba porque no se le sacaran los anuncios, cobraba por publicidad que no se sacara la publicidad, y les cobraba a los que iba a publicitar por no publicitarlos. Es un medio de comunicación que a mí me llama la atención porque cómo trabajaba al revés, y dice que muy buenos amigos que querían mucho daban el dinero allí. Yo me hago diciendo, bueno, ¿cómo quiero a Dionisio Gutiérrez y voy a ir a pagar mi pueblo campero y no me lo voy a comer, ¿no? Porque le tengo mucho cariño? Así de ilógico viene y resulta esto. En tanto no se ha violentado la norma constitucional contenida en el artículo 24, no estamos ante una prueba obtenida a raíz del fruto del árbol envenenado, como le llamamos en derecho. Es decir, no estamos ante un medio ilegal, que dicho sea de paso es únicamente para este momento del proceso un indicio. El único que va a poder valorar y decir si esta prueba es legal o ilegal va a ser un tribunal sentenciador en el presente caso, no un juez de conocimiento, no un juez contralor. No obstante, el juez, cuando viene y se fundamenta, porque tiene que fundamentar su resolución, viene y lo hace en el artículo 18 de la Constitución española, que viene y que nos da un parámetro amplio para que nosotros podamos mejor entender. No significa que él se haya alejado del artículo 24 constitucional, sino que la ley procesal penal le obliga al juez a hablarle al sindicado en palabras coloquiales, a dibujarle el escenario para que él tenga una mejor comprensión del mismo. Y fue la labor que él viene y realiza con esta persona, y todos venimos y entendimos que lo que él estaba haciendo era viniendo y graficarle para su mejor y leal saber entender y poder venir y determinar por qué estaba detenido allí, porque habían indicios racionales suficientes para creer que él estaba extorsionando a una persona y que le estaba demostrando que tenía las influencias necesarias, como lo hizo cuando todavía hablaba con una persona que era un funcionario público reconocido en Guatemala y otros funcionarios. Ahora bien, licenciado Quevedo, para ahondar un poco en el punto que nos muestra acá el doctor Cuesi, en cuanto al momento procesal en el que estamos, es decir, y esto para entendimiento también de la audiencia, que digamos no somos expertos en el tema de derecho, menos en derecho penal. Es decir, el juez en la audiencia de primera declaración, él no puede entrar a valorar si esa prueba es válida o no es válida. Quiero que por favor nos pueda ahondar y explicar el punto. Eso es correcto.
estamos en una fase que es la fase preparatoria, pero previo a que corra el plazo de esta etapa preparatoria, pues estamos ante una audiencia en la que el juez analiza los indicios que pueda presentar la fiscalía para ver si hay motivos para ligarlo al proceso. Obviamente la valoración que hace de la prueba es para determinar si es posible, primero que esa prueba demuestre la comisión de los delitos que se imputan, sin entrar a mayor, digamos que análisis en cuanto a la forma en que se recabó, a menos que sea evidente y notoriamente ilegal la forma en que se pudo haber obtenido la prueba. Pero si esto está en discusión y aparenta legalidad, aunque después en debate se desestime la prueba porque se descubre o otros hechos que pudieran hacer que la prueba sea inválida, pues entonces ya será en el momento oportuno. Pero es cierto y es válido decir de que ahorita no se está emitiendo una sentencia o que el juez haya determinado algún tipo de culpabilidad o participación en los delitos que se le imputan al sindicado, sino es un análisis previo en el que hay una presunción o posibilidades de que sí los haya cometido y por eso lo ligan al proceso para que inicie la etapa de investigación y preparación previa al debate. Doctor, pues sigamos ya en el escenario donde se analicen los audios, ¿verdad? Y estos tengan validez. Al momento de escuchar dichos audios, digamos, ¿de qué delitos se podría estar hablando de que cometieron las personas? Bueno, ya se está hablando de algunos delitos, ¿verdad? Como lavado de dinero, pero tanto, no sé si el fiscal Sandoval, por ejemplo, incurriría en un delito por haber aceptado instrucciones de parte del expresidente del periódico José Rubén Zamora, o digamos de qué delitos podríamos estar hablando al escuchar esos audios y en el dado caso de que si tuvieran la validez de la... Gracias. Tengo entendido que inicialmente cuando esto se empieza a fraguar, el exfiscal se encontraba dentro de sus funciones, lo cual esto incurre en una revelación de secretos, revelación de información confidencial, podemos hablar de un abuso de autoridad, podemos hablar de una serie de tipos penales o de delitos que en los cuales pudo haber incurrido el funcionario que participó de ellos, también las personas que colaboraron con él. A mí me llama mucho la atención que el Ministerio Público actuó realmente bastante benevolente. Si hubiésemos tenido este caso 4 años atrás, con la maldad que se trataban los casos para aquel momento, los fiscales creo que hubieran sido muchísimo más severos con el tema. Hay una evidente participación. Tenemos acá un caso en donde poco es de discutir más adelante la probabilidad de la participación en este proceso. Realmente, si hoy regresara el exfiscal Juan Francisco Sandoval, tendría que enfrentar un proceso serio por esto. Yo me preguntaba antes de los procesos, ¿cómo decía ese medio de comunicación? Estas nobles páginas avisaron con anticipación que este caso se venía, como que tuvieran una bola de cristal. Este fin de semana lo que tuvieron que hacer era recolectar información vieja porque no tenían nada novedoso, porque ahora todos tienen miedo de venir y revelar esa información privilegiada. Entonces, aquí vamos a tener un tráfico de influencias, es notorio porque estamos influyendo en esta persona. De hecho, es más gravoso aún porque él viene y dice que tenía la probabilidad de poder tener el contacto con instancias que son internacionales, porque menciona una embajada. No menciona específicamente cuál embajada, pero sí dice, puedo hablar con la embajada para que esto pueda llegar a algún punto. No sabemos qué embajada es la que tenía él la comunicación, pero tenemos la comisión de un hecho delictivo. Afortunadamente está la ley de aceptación de cargos, que podría ser la salida más benevolente para esta persona en este caso y que podría darle una justicia pronta y cumplida
y que le podría hacer terminar este proceso, aunque yo veo que luego de este proceso solo es la punta del iceberg, porque se van a desenredar muchísimos más procesos que se van a desprender de porque habrán algunas otras personas que habrán sido víctimas de ello. Juan Carlos Monzón fue bien claro y fue bien enfático. Le dimos al señor Rubén Zamora porque ya no queríamos salir en el periódico. Entonces, como estos casos se van a venir desenmarañando, van a venir saliendo a luz, y vemos cómo resulta de ilógico pensar que existieron pagos que quisieron justificar, y que dentro de los audios se dice que buscan una justificación de los ingresos dinerarios que tenían para luego poder venir y evadir la justicia. Esto podría entrar en otra serie de hechos delictivos. Licenciado Quevedo, ¿comparte usted, digamos, también el criterio de las comisiones de delitos que, según también el criterio del Ministerio Público, pudiesen haberse cometido, dado los audios que se han revelado, dado los actores implicados? ¿Ve usted la comisión de tráfico de influencias, el tema del lavado de dinero? ¿Cómo ve usted el panorama en base a lo que se ha escuchado o lo que se ha conocido? Sí, es interesante y va a ser interesante cómo el Ministerio Público arma la hipótesis, porque en las primeras audiencias, pues, yo creo que carecía de algún tipo de preparación o un hilo lógico para presentar los hechos, las pruebas y los delitos que se les iban a imputar. Lo que yo sí noté en el audio, o en los últimos audios que están circulando, es con el tema del tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque tráfico de influencias es cuando alguien con cierta posición influye, valga la redundancia, en un funcionario para recibir un beneficio, sea propio o sea para un tercero. Entonces, si se escucha que estaban pidiendo que se quedara congelado el caso porque tenían como que la esperanza de que la señora fiscal o una señora que mencionan ahí no se iba a mantener en el cargo, entonces después iba a cambiar la situación. Entonces, si están pidiendo un beneficio y efectivamente un funcionario otorga un beneficio en virtud de la influencia, amistad, posición jerárquica o posición de dependencia con alguien que solicita este beneficio, ahí se podría demostrar eso. Con el tema de lavado y los demás delitos, pues hay que amarrar todas las pruebas con la hipótesis y identificar bien qué parte de los audios, los videos y todo prueba cada uno de los delitos que se imputan. Entonces, por el momento, así como mencioné antes, están en una etapa preparatoria en donde el público tiene que preparar bien su acusación con sus pruebas, los hechos y una hipótesis fina, enfocándose en la demostración de cada tipo delictivo y no dejar el sensacionalismo y asumir de que lo escandaloso que puede ser las pruebas, las escuchas y todo que ha pasado en los videos son suficientes para llegar a una condena, ya que eso ha sido el problema en el Ministerio Público, que tiene casos que aparentemente están bien armados y después se les caen ya en el momento del debate. Entonces, por lo menos encuentro bastante evidencia en algún tipo de tráfico de influencia, si se comprueba que es la voz de Sandoval, si se comprueba que es la voz de Zamora, etcétera, etcétera. Yo creo que es un gran ejemplo de este problema con las autoridades, la fuga de información, los favores, porque no todo ciudadano tiene ese acceso a un fiscal o a un jefe de una fiscalía para pedir que hagan tal cosa y tal otra en un expediente. Todos nos cuesta ir a sufrir al Ministerio Público para que caminen nuestros casos o defender a nuestros clientes y pues no todos están en esa posición de agarrar el teléfono y llamar para que congelen y retarden un caso, porque después va a venir otras autoridades que pudieran ser más condescendientes con un proceso de alguien implicado en actos de corrupción. Doctor Cuesi, para analizar un poco la situación y también las implicaciones que esto tiene en el sistema
de justicia, digamos, ¿qué nos dice o digamos, cuál es su análisis en torno a que un periodista pues, pueda tener este tipo de comunicación con un fiscal? Ahora ya el licenciado Quevedo mencionaba que si se comprueba que los audios pues, tienen la veracidad debida, estamos hablando de tráfico de influencias, pero si usted nos pudiera ahondar un poco más con su análisis de las implicaciones que esto tiene para el sistema de justicia. Gracias. Acá lo que veo es lo que podemos analizar derivado de las escuchas a las cuales hemos tenido acceso. Creo que la mayor parte de la población, dicho sea de paso, muchos hacemos oídos sordos a esto, viniendo y pensando que no hay nada con mala intención detrás de ello. Esto es realmente un hecho criminal grave, porque nosotros no podemos venir y manipular la justicia, porque aquí lo que hay es una manipulación, lo que veo y puedo analizar es una manipulación de justicia, porque desde la casa donde se reunían, la casa del presidente, este medio de comunicación, se daban todas aquellas reuniones en las cuales se iba a fraguar o se iban a resolver casos. No es posible que yo pueda venir y pueda decidir desde mi casa con la persona que lleve a cabo una investigación cómo ésta se va a venir y se va a desarrollar. No obstante, en estos casos tenemos en las escuchas en las cuales iban a tener una reunión, necesitaban atrasar esto 4 meses porque pronto iban a recuperar nuevamente ese poder inicial que tenían, que derivado de una señora, tal como lo dijo mi antecesor, había variado. Esta situación realmente para la justicia lo deja en un estado de desventaja, porque obviamente el juez solo va a ser como el árbitro en un partido y él solo va a poder venir y resolver aquellas cosas que les muestran para que él pueda emitir su opinión. Pero ¿qué va a suceder si nosotros ocultamos una serie de información para el caso? No vamos a poder venir y llegar a esa finalidad del derecho, que es una justicia pronta y cumplida. Y es de tomar en consideración una cosa acá muy importante. A esta persona en específico se le está ofreciendo una figura de colaboración eficaz. En el tiempo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala teníamos que las personas a los cuales ellos señalaban de la comisión de un hecho delictivo solo tenían 2 formas de salir de presos. Uno, muertos, como pasó con un médico, como pasó con varias personas de la prisión, o siendo colaborador eficaz. Colaborador eficaz que dentro de los procesos habían unos abogados ahí que les decían brujos porque a todos los que tocaban los volvían sapos. Entonces, a través de ellos uno sabía que pudiendo venir y colaborar dentro de un proceso podía venir y obtener la libertad. Y esto lo único que nos dice es penoso, porque el punto para colaborar o el meollo del asunto para colaborar estaba a través de un periodista, que era el que podía venir y hacía ese lobby, porque eso fue lo que evidenció. Le dice, mire, lo vamos a hacer colaborador eficaz, solo paralicemos este proceso 4 meses, porque ahorita estamos en medio de una turbulencia dentro del Ministerio Público derivado de una señora, y que pronto las cosas van a cambiar. Esto realmente es penoso para el sistema de justicia, porque no es que el organismo judicial esté actuando mal, porque él al momento de resolver solo va a venir y va a realizar actos respecto de aquellos medios de investigación que le presenten, y conforme a ello va a emitir una resolución que para algunos va a resultar injusta si conocen el fondo del asunto. Lo que no saben es de que ya se ha negociado con un periodista, incluso hasta en su propia casa, como él mismo se jacta en las llamadas telefónicas. Y el hecho de venir y poner en altavoz esa llamada telefónica, a la cual, dicho sea de paso nuevamente, no fue que se haya inmiscuido en esa conversación, sino que él de forma voluntaria la pone de conocimiento general de quienes sostenían esa comunicación, esa relación social, lo cual evidencia que no es ilegal, y demuestra que él puede venir y manipular la justicia a su antojo para poder obtener un beneficio a cambio de una colaboración eficaz que podía ser incluso hasta preparada y reforzada a través de las nobles páginas de este medio de comunicación.
Ahora, licenciado Quevedo, según la legislación guatemalteca, ¿cuál es la pena por incurrir en este tipo de delitos? Si estamos hablando de tráfico de influencias, creo que son hasta 6 años, si no estoy mal, pero no lo tengo presente, lo podemos buscar, pero esa reforma fue, ese delito no es de los originales, digamos que del Código Penal, que data de creo que del 73, sino este es de una reforma de 2012, y ahí está el tema en el artículo 449 bis, la, la descripción o definición del delito, y vamos a ver, la pena es de 2 a 6 años e inhabilitación especial. O sea, si alguien es un funcionario y es condenado, recibe también la inhabilitación para ejercer el cargo o cargos públicos. Ahora, bueno, doctor Cuesi, ya escuchándolos el día de hoy, hablando un poco acerca de que falta por corroborar la veracidad de dichos audios, pero pues con estas pruebas que se han estado presentando, digamos, ya es suficiente para evidenciar que se cometieron pues estos delitos de los que ustedes han estado haciendo mención a lo largo del programa. Digamos, estas pruebas, al ser veraces, serían suficientes para comprobar que estas personas incurrieron en estos delitos. Sí, muchas gracias. Desde mi perspectiva, pues, siendo respetuoso del derecho de inocencia y del debido proceso, sabemos plenamente que una persona no puede ser declarada culpable ni tratada como culpable sin antes haber sido citada, oída y vencida en un juicio ante un juez competente. No obstante, existen algunos medios de investigación que van a reforzar estos indicios que fueron presentados en primera declaración, porque me imagino y supongo que el Ministerio Público, haciendo uso del artículo 290 del Código Procesal Penal, en donde se establece que deben de incluir todas las pruebas de cargo y descargo de estas personas, van a poder venir y solicitar en su caso a esta persona que hable en la Unidad de Métodos Especiales de Investigación. A través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses tienen una cámara en la cual usted viene y lo ponen a leer un documento por 30 segundos y se va a poder corroborar si es o no su voz la que se está reproduciendo en los audios, para poder venir y hacer la comparación, para ver si en realidad es el señor Rubén Zamora quien dijo eso. Y siendo esto positivo, yo creo que sería una prueba contundente y elemental para poder dictar una sentencia condenatoria. En este caso, la existencia del dinero en efectivo dentro de este proceso, el cual es tangible, existe, y después de que le hagan a una prueba para establecer la veracidad y la legalidad de cada uno de esos papeles moneda que existen allí, eso es razón suficiente para poder venir y creer en la participación de ese hecho delictivo, que en su artículo 2, la ley contra el lavado de dinero, es claro quien oculte la verdadera naturaleza del dinero. Y en este caso tenemos esa ocultación de esa verdadera naturaleza, pues se le estaba pidiendo a una persona de un banco que lo pasara por otras cuentas para poder darle esa apariencia de legalidad a un dinero que evidentemente se presume viene y entra de una forma ilegal. Pues ¿quién recibe 300,000 quetzales en efectivo y no tiene una justificación de ello? Esto podrá ser una prueba totalmente contundente para poder venir y creer en esa comisión de ese delito, por lo cual puede enfrentar una pena de entre 6 y 20 años y una multa igual al monto de dinero que se presume lavado, y va a faltar todavía el análisis de ese perfil económico que tenga, en este caso, la institución que se investiga, para poder venir y determinar punto por punto si existen si existe más dinero que entró a esa cuenta y que no tiene una justificación. Si nosotros nos damos cuenta en la reunión que tienen, el problema que están discutiendo es el hecho de cómo van a venir y justificar ese dinero. Mira, cuando a nosotros
vengan y nos llamen porque hay una investigación en el juzgado cuarto, dice, nosotros debemos de venir y tener esa documentación que justifique ese ingreso. Y vamos a decir en audiencia que, o nos vamos a presentar a una declaración anterior, dice, y vamos a decir que ese dinero es producto de pauta que se pagó y que no se ha hecho la publicidad todavía. Y como por arte de magia, y para venir y concatenar, veamos qué estratégico el abogado defensor, para venir y concatenar los audios, en su defensa viene y dice él, evidentemente, lo que habían platicado en las escuchas, en lo que se escucha en la reproducción de audios. Mire, sí, en efecto, esto era publicidad de gente que quería el periódico y que no la habíamos sacado. Lo único que hicieron con eso, con esa declaración, no fue salir del agujero en el que estaban, sino confirmar aquella información que, viéndolo desde un punto constitucional, no podemos utilizar esa declaración en contra de esta persona. Pero nosotros los guatemaltecos no podemos venir y hacernos los ciegos y los sordos ante tal circunstancia. Existe el dinero, existe la relación telefónica, existe la voz de personas que conocemos y existen las audiencias tal y como lo relata el denunciante y existe el retraso en ese proceso de colaboración eficaz para esta persona. Entonces creo que se cumplen todos los elementos y que en debate este caso va sustentado para poder venir y tener fácilmente una sentencia condenatoria, en donde yo creo que una salida alterna es la nueva ley de aceptación de cargos para esta persona, ya que tiene tipos penales que no prohíben esa adquisición y tendría la rebaja de las penas para este momento, que no hemos llegado a una etapa intermedia, del 50%, que sería algo beneficioso dentro de un proceso que sabemos de que hay un fundamento serio, toda vez que el Ministerio Público, en el caso preciso, no se hubiera atrevido a realizar allanamientos y a hacer una vinculación en contra de una persona si no hubiese tenido ese fundamento serio para creer que ha participado o cometido de un delito. Tenemos ya muy poco tiempo, licenciado Quevedo, quisiera pedirle una conclusión respecto a esto que hemos abordado esta noche. ¿Cuáles son sus puntos para ya cerrar el segmento? Bueno, primero, como dice el doctor Cuesi, todos gozamos de una presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia firme y ejecutoriada, ¿verdad? Entonces hay que partir de ahí, pero también debemos ver que por lo menos los indicios de prueba que ha salido a luz son bastante amplios. Es necesario ver que la hipótesis del Ministerio Público esté bien hecha, la acusación bien hecha, y porque sí pareciera que sí hay elementos para lograr algún tipo de condena, por lo menos por los delitos que menciona el doctor Cuesi. Así que en conclusión, seamos pacientes, esperemos que las autoridades pues hagan sus funciones, que los jueces sean los que dicten sentencia y no nos anticipemos y cometamos los errores del pasado en los que los medios y digamos que los testigos de la coyuntura eran los que emitían la sentencia previo a que el juez se pronunciara. Así que esa es mi conclusión y esperemos que se haga justicia y que cada uno de los órganos del Estado pues haga con profesionalismo su función, tanto el organismo judicial como el Ministerio Público. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Rodrigo Quevedo y al doctor Cuesi por haber estado con nosotros esta noche acá. Estaremos pendientes de este caso, ¿no? Sí, así es, Mario, sin duda alguna le estaremos aquí dando seguimiento con analistas como vos. Bueno, a ustedes en casa, gracias por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión.